¿Qué tal? Buenos días, amigos de Derecho 360. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la cámara Gesell y la naturaleza de esta dentro del proceso penal en materia probatoria. Mi nombre es Jorge Martín Arjurena Ayala y tengo a bien presentarme porque este tema, rompe los esquemas que se tiene sobre la prueba dentro del proceso penal. Y es que la regla general señala de que prueba es aquello que se actúa en el juicio oral, mientras que elementos de convicción, como ya lo vamos a ver, va a ser aquello que se recaba, que se va a actuar dentro de las investigación preliminar, preparatoria y en la etapa intermedia. Pero existe una excepción a esta regla, y esto es la prueba sumarial. ¿Por qué existe una excepción? Por la naturaleza misma de esta, es decir, el apremio que existe en la actuación de esta, lo que va a hacer es adelantar el juicio que se va a hacer en el plenario para hacerlo anticipadamente, o digamos, en la investigación preparatoria o en la etapa intermedia. Y me refiero a la prueba anticipada o a la prueba preconstituida. Y prueba preconstituida, que son dos instituciones que vamos a verlo a continuación, las cuales son, repito, excepción a la regla de que la prueba se actúa necesariamente en el juicio oral. Entonces aquí cabe una pregunta muy importante. La declaración brindada del menor que ha sido testigo o víctima de una agresión sexual, que se presta a esta declaración en una cámara Gesell, ¿constituye prueba anticipada o prueba preconstituida? Esa pregunta pretendo responder, y para esto es necesario abordar qué es la cámara Gesell, el concepto, su finalidad y principalmente el origen de este, que nos va a así permitir responder qué es como prueba anticipada o como prueba preconstituida. Nuestra legislación se ha visto afectada, influenciada por una política criminal, dinámica. ¿Cómo así? Cuando se reguló el artículo 173 del Código Penal, violación a menores de edad, delito de privación a la libertad sexual de menores de edad, ¿qué ocurría? La política criminal de ese entonces lo que hacía era penar, pero en función de la edad. ¿Cómo así? Si es que el menor tenía 17 años menos, la pena privativa de libertad iba a ir no menor de 15 años. Algo similar pasaba si es que era el menor de 7 a 10 años. La pena privativa de libertad no iba a superar los 8 años. No iba a ser menor de los 8 años. Y en igual situación pasaba si es que el menor era de 10 a 14. La pena mínima era de los 5 años. Claro, era una política que al día de hoy no es concebible porque, repito, la política criminal atiende a un contexto sociocultural que va evolucionando, que va dinamizándose en función del contexto en el que se encuentra. Y esto, lógicamente, fue cambiando. En el 94 igual, misma idea, pero incluso se agravaron las penas. ¿Qué pasaba? El menor de 7 años como víctima, y este delito ya no iba a ser no menor de 15 años, sino 25 años. Y lo que pasaba con los de 7 a 10 era no menor, ya no de 8, sino de 20. Entonces, así se fue castigando con más pena privativa de libertad a este tipo de delitos. En el 2001, a modo de comentario, ¿qué ocurrió? Algo bastante curioso, porque
Claro, es después del artículo 1 de la ley 38, que por vez primera lo que hace es, digamos, uniformizar la edad en la que se iba a penar la cadena perpetua. Porque la cadena perpetua apareció en este delito en el año 98. Pero este era, repito nuevamente, en función de la edad. Si la víctima era no menor de 7 años, en ese caso iba a pena privativa, cadena perpetua. Pero no es hasta, repito, hasta el año 2018 donde se uniformiza esta concepción y ahora la cadena perpetua iba a castigar cuando la víctima era no menor de 14. Ya no se hace la distinción de las edades. Entonces, vuelvo al pequeño comentario. ¿Qué pasó en el 2001? Se derogó la cadena perpetua en este delito. Bueno, no prosperó esa modificación, tal es así que 2 meses después se volvió a incorporar al Código Penal la cadena perpetua. Claro que era un error desgarrafal que se dio cuenta el Congreso y lógicamente estarían los medios a decir que cómo es posible que se derogue la cadena perpetua con delitos muy sensibles para la sociedad. Entonces este es el primer momento que tenemos que entender para saber el origen de la Cámara Gesell. ¿Cuál es el contexto detrás de la política criminal en los delitos de privación a la libertad sexual de menores de edad? Segundo contexto. Para entender por qué se incorporó la Cámara Gesell, es menester saber que la víctima, es decir, el menor de edad, testigo o víctima, en el proceso penal es considerado como parte de un grupo vulnerable. ¿Cómo así? Este sustento se encuentra en el concepto de revictimización. ¿Qué quiere decir la revictimización? Vayamos primero desde lo que nos señala la Corte Suprema. Acuerdo Plenario 1/2011, considerando 37, que lo que dice básicamente sobre la revictimización o victimización secundaria es: se considera revictimización al inadecuado tratamiento o prestación por parte del sistema penal hacia la víctima o testigo menor de edad que ha sufrido de violación, de una agresión sexual. Ese es el concepto que nos da este acuerdo plenario. Pero bien, la doctrina, ¿qué señala que es la revictimización? En términos muy sencillos, es de conocimiento que una persona que sufre este tipo de agresión le genera traumas. Daño psicológico, traducido esto en un trauma. Entonces, esta persona al revivir, rememorar lo acontecido, ¿cómo? Digamos, cuando se lo tiene que comentar a la mamá, primer momento. Por ejemplo, al abogado, a la trabajadora social, al psicólogo, al pediatra, al médico legista, a la fiscal. Lo que haces es estás reviviéndole al menor lo que ha pasado, el trauma que ha tenido. Y eso no es concebible para un Estado constitucional de derecho. Repetirle, digamos, revivirle los traumas a un menor no es lo que el Estado constitucional busca. Por el contrario, es ampararlo. Entonces, ese es el concepto de revictimización y por ende se justifica por qué un menor dentro del proceso penal, bueno, digamos, en términos generales, es considerado como parte de una población o grupo vulnerable. Segundo momento. Tercer momento, ya relacionando estos dos últimos. El Estado no solamente tiene la obligación de reconocer los derechos, sino también de tutelarlos, de hacer eficaces. ¿Y qué pasó? El Estado, ante esta situación,
evitar la revictimización del menor en mérito a la política criminal que había, el Estado lo que tiene que hacer es crear los medios para el ejercicio adecuado de los derechos fundamentales. Ergo, introducir la Cámara Gesell. ¿Y por qué hace esto? Porque el Estado constitucional interpreta derechos, amplía, digamos, sus facultades de estos a través de distintos momentos. Son 4 los periodos que han influenciado para que nuestro Estado constitucional lo que haga es interpretar los derechos fundamentales y así ejercer su derecho de, digamos, su facultad de reconocerlos y tutelarlos a través de mecanismos idóneos. ¿Cuáles son estos momentos? El primero, la ampliación del catálogo de derechos fundamentales. El artículo 3 de la Constitución nos señala la concepción formal y material. ¿Qué quiere decir esto? Derechos fundamentales, y esto es importante tenerlo en cuenta, no es solo aquello que se encuentra en la Constitución regulado. No es lo único. No es el único, digamos, sentido del derecho fundamental. Porque según el artículo 3, pueden haber más. ¿Y cómo pueden haber más? A lo largo del tiempo, el ser humano va evolucionando y creando así nuevas formas de poder. Verbigracia. La inteligencia artificial genera espacios de poder a las personas que lo utilizan. Y cuando existe una forma de poder, tiene que haber un derecho fundamental como límite a dicho poder. Entonces, lo que hace el Estado es, por un lado, o da mayor contenido a los derechos que ya están reconocidos, por ejemplo, el derecho al debido proceso, que ya se encuentra reconocido, pero lo que hace es dotarle de más facultades o derechos subyacentes. ¿Cómo así? El derecho al debido proceso, reitero, tiene dentro de sí el derecho a probar, el derecho a una defensa adecuada, el derecho a ser escuchado. No son derechos nuevos, no, sino que integran al debido proceso que ya está regulado. Pero ¿qué pasa cuando no existe un derecho que reconozca las facultades o el contenido moral que yo pretendo exigirle al Estado? Lo que ocurre es que el Estado, a través del artículo 3, lo va a reconocer o interpretar. Por ejemplo, el primer caso en el que el Tribunal Constitucional ha interpretado un contenido moral y ha reconocido un derecho nuevo es el caso de Gerardo Villegas Namuche, con el famoso derecho a la verdad. Y así posteriormente, derecho al agua, etc. Entonces, sí es posible reconocer estos derechos. Ese es el primer momento. El segundo es la positivización, que va de la mano con lo anterior. Porque claro, detrás de un derecho fundamental existe un contenido moral. Y este es sustentado o argumentado para que sea positivizado. Es decir, que se encuentre en la Constitución o al menos que lo reconozca el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que así pueda ser exigible y eficaz. La internacionalización es también un momento clave para la interpretación de derechos fundamentales y brindar mecanismos idóneos. ¿Por qué? Porque recordemos que el Perú forma parte de 2 sistemas. El interamericano, gracias al Pacto de San José, y el sistema universal, porque el Perú forma parte de la ONU. Entonces, la interpretación que va a hacer el Estado sobre los derechos fundamentales es a partir de los tratados también. Por encima de los tratados, nunca por debajo. También eso en razón a la jerarquía normativa. Y la especialización, que este es el punto clave para entender por qué se introdujo la Cámara Gesell. Es correcto que todos gozamos de los derechos fundamentales, todos. Pero no todos pueden hacerlo eficaz, no todos pueden ejercerlo en igual condición. ¿Qué ocurre? Hay 3 tipos, digamos, de formas de entender la especialización. Por un lado, veámoslo como esas relaciones jurídicas de desventaja.
verbigracia, el trabajador y el empleador, lo cual tiene una regulación especial, que lo que hace es proteger al trabajador. Otro ejemplo, tenemos al consumidor y al proveedor. Entonces, son situaciones que lo ponen al consumidor y al trabajador en desventaja respecto de alguien. Entonces, amerita una regulación especial, una interpretación de derechos especial. Entonces, un momento. El segundo son la discapacidad física o imposibilidades físicas, lo cual, lógicamente, exige que el Estado tenga una regulación especial. Y este es el último punto. Los grupos vulnerables, que como decía bien aquí, exige al Estado una regulación especial para que así sea efectivo su derecho y no solamente un derecho simbólico. Entonces, esto es lo que ocurrió previamente para la introducción de la Cámara Gesell al proceso penal. Entonces, el concepto. En el año 2009 se introdujo por vez primera la Cámara Gesell y, según la doctrina, es considerada como un instrumento, dispositivo, herramienta técnica, investigativa, científica, jurídico-legal, de derecho humano y acceso al servicio a la justicia, ¿no? Cual una persona con discapacidad víctima o la que ha sido testigo puede acudir para evitar, ojo a esto, revictimizaciones. Lo que decía aquí, la revictimización es el motivo principal por el cual el Estado tiene que regular una forma para que no ocurra. Porque lo que estamos haciendo es revivirle al menor o a la víctima de una agresión sexual lo acontecido, el trauma que le ha dejado eso. Pero claro, por parte de la doctrina esa es la definición que se da a la Cámara Gesell, pero me remito a la resolución administrativa 277 del 2019, que lo que hace es reconocer el protocolo de entrevista única para niños y niñas adolescentes en Cámara Gesell, que regula tal cual, que señala el concepto de la Cámara Gesell. Y entiende que la Cámara Gesell es un espacio físico, un cuarto, como ya lo vamos a ver, en el cual se recaba la declaración del menor testigo o víctima de agresión sexual y así ésta pueda ser prueba. Entonces, repetía que los antecedentes son muy importantes, el contexto detrás será muy importante, porque pueden ver todos estos aparatos normativos que conforman el bloque de constitucionalidad que ha coadyuvado a la implementación de la Cámara Gesell. Todos. Convención sobre los Derechos del Niño, Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Pero quiero hacer énfasis en una ley, que es el objeto de la pregunta de esta intervención. La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ley 30364. Bueno, como les decía, esta es la estructura de la Cámara Gesell. Por este lado podemos ver cómo está conformada. Es un espacio físico en el cual el menor, víctima o testigo de una agresión sexual, va a ser entrevistado no por un abogado, no por el fiscal ni por el juez, por un psicólogo. Y en el cuarto del costado se encuentra ahí recién el juez, policía, el fiscal, el abogado, incluso pueden estar los peritos de estos. ¿Para qué? Para poder visualizar cómo se lleva a cabo dicha declaración. No quiero entrar mucho al procedimiento de porque claro, ya es un espectro que le compete más a un psicólogo. Pero, primeras luces, esto permite, número uno, que la declaración del menor o la menor sea espontánea, sea lo más apegado a la verdad. Eso es lo que se busca.
Y claro, esto es un solo momento. No se repite esto. ¿Por qué? Repetimos. La revictimización es un principio que lo que hace es recordar al menor los traumas que ha vivido, y gracias a la cámara Gesell solamente se toma una vez esa declaración y ya no se le vuelve a repetir. Básicamente esta es la estructura, como podemos ver. Existe cámaras que lo que tratan de hacer es captar los gestos, porque se ha visto casos en los que el menor, cuando lo comenta, o a veces vienen con diálogos ya aprendidos, ¿no? Y todo eso, lógicamente, lo advierte el psicólogo especialista, como también las partes procesales que se encuentran en el cuarto aledaño. Pero claro, también existe un lenguaje no verbal que podría, en principio, determinar la veracidad de lo expuesto. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, si es que está comentando a la menor que ha sido víctima y agacha la cabeza, empieza a llorar, se rasca las manos, tiene la mirada perdida, son indicios de... Ahora bien, pasemos entonces a ver la prueba sumarial. Mencionaba al inicio que la regla es que prueba es aquello que se actúa en juicio oral. Elementos de convicción, aquello que se va a recabar en la investigación preparatoria y lo que se concibe en la etapa intermedia. La función de los elementos de convicción, no es crear convicción al juez, como lo hace, por ejemplo, la prueba, sino es preparar la acusación para así dirigirnos al juicio oral. Pero per se no es la finalidad crear convicción en el juez, como lo hace la prueba. Entonces, la excepción a esta regla, que toda prueba se actúa en juicio oral y lo demás es elementos de convicción, la excepción se llama la prueba sumarial, que es la prueba preconstituida o la prueba anticipada. ¿Y por qué sumarial? Porque la naturaleza de este tipo de prueba hace imposible volverla a repetir una vez llegado al juicio oral. Ya lo vamos a ver ahorita. Y además, la finalidad del proceso penal, recordemos que el proceso penal tiene 3 finalidades. Una de estas es la que recoge el motivo de la excepción, que es alcanzar la verdad material. Esa es la primera. Segundo, alcanzarlo siguiendo la forma establecida. Y tercero, digamos, una finalidad mediata es la paz jurídica, pero que en principio recoge una. Es la verdad material. Y esto lo vemos porque es una excepción, por la naturaleza de esta prueba. Entonces, la prueba sumarial, que es la preconstituida y la prueba anticipada, necesita de 2 elementos para que sea considerada como prueba sumarial: la irrepetibilidad o indisponibilidad de esta y la urgencia. La irrepetibilidad puede consistir en previsible o no previsible, que es que al momento de la actuación de esta prueba se considere previsible que ya no se va a poder repetir más. Contrario sensu ocurre con la no previsible, pero esa es la naturaleza, que no va a poder repetirse. Por el lado de la urgencia, que tiene que realizarse en el momento y con el funcionario adecuado o del momento. Vamos a verlo ahorita. Entonces, pasemos a la prueba preconstituida. Y esta es muy polémica porque no tiene una regulación expresa en el Código Penal. Código Procesal, perdón. La aproximación que se tiene de este tipo de prueba la encontramos en el artículo 325. ¿Y qué nos dice? Para los efectos de la sentencia, tienen carácter de acto de prueba las actuaciones
objetivas e irreproducibles. De este artículo se soslaya la existencia de una prueba preconstituida. Digamos, el concepto de la prueba preconstituida es aquel acto de investigación de carácter material, ojo, no personal, objetivos e irreproducibles, que se practican con la Policía Nacional o el fiscal. Tenemos ejemplos como los registros domiciliarios, registro vehicular, registro personal, levantamiento de cadáver, medición de alcoholemia, que claro, como podemos ver, son diligencias, número uno, que sí, son por autoridades específicas. Número dos, tienen la naturaleza de irrepetible y además la urgencia de esta. Esa es la prueba preconstituida. Por otro lado tenemos a la prueba anticipada, que esta sí tiene regulación en el 242 del Código Procesal. ¿Qué nos dice la doctrina respecto de esta prueba? El ex magistrado San Martín Castro señala que la prueba anticipada son esos actos de investigación de carácter personal, irrepetible y urgente, que se realizan por el juez de la investigación preparatoria, bajo las pautas de ejecución del juicio oral. Importante esto. Es decir, principio de oralidad, inmediación y contradicción. A diferencia de la prueba preconstituida, su objeto no es documental, sino testifical y pericial. Recordemos que el psicólogo es un perito experto que va a realizar las preguntas al menor, víctima o testigo de una agresión sexual. Esto es una declaración, por lo que en principio podemos decir la declaración brindada en cámara Gesell constituye prueba anticipada. Ahora vamos a llegar a ese punto. Entonces, esto es lo que se concibe desde la doctrina como la prueba anticipada. Características de esta y la irrepetibilidad de esta, de la prueba anticipada, puede darse el impedimento grave o enfermedad, como pasó, por ejemplo, en el caso de Toledo, donde se tuvo que tomar una declaración porque la persona iba a sufrir una grave enfermedad o, bueno, pues, su salud se veía atentada, o los casos expuestos a violencia. No obstante, la doctrina española nos dice lo siguiente: en los supuestos de violación sexual contra menores es factible la anticipación de prueba en casos de circunstancias excepcionales que pusieran en riesgo la salud psíquica y moral del menor o por razón de su edad. Recordemos nuevamente, la revictimización es el motivo por el cual se busca evitar revivirle al menor lo acontecido. Ese es el objeto. De ahí que lo que se va a hacer es introducción de la cámara Gesell. Miren, como pueden ver, esta es la regulación del 242. Las declaraciones de las niñas, niños y adolescentes serán realizadas con la intervención de psicólogos especializados en cámara Gesell o salas de entrevistas implementadas por el Ministerio Público. Porque vale decir, las cámaras Gesell no se encuentran en todo el Perú, en determinados lugares, porque claro, secuencialmente se fueron introduciendo. Ahora sí entremos a la discusión. ¿Qué nos dice el principio de la Corte Suprema? De ahí pasamos ya a la evolución normativa. La Corte Suprema. En la casación 1668-2018 Tacna, fundamento 14, dice: la cámara Gesell es un ambiente acondicionado que permite la realización de la entrevista única a niñas, niños o adolescentes, víctimas o testigos, y posibilita el registro de la preservación de la declaración o testimonio. Acá viene lo importante: la entrevista única es una diligencia judicial que registra la declaración o testimonio y tiene como finalidad esclarecer la verdad de los hechos y evitar su revictimización. Hasta ahí estamos de acuerdo. Se busca evitar la revictimización. Número 1, sí. Se busca esclarecer la verdad, sí, la verdad material. 3, es una diligencia judicial, correcto, porque participa el juez, dotando de las, digamos, de los derechos, garantías mínimas para la realización de esta diligencia. Pero acá viene la discusión. En ese sentido, el agraviado durante la... No, es antes.
esta declaración tiene calidad de prueba preconstituida. Es decir, la Corte Suprema señala que la declaración, la entrevista única en Cámara Gesell debe ser tramitada como una prueba preconstituida. Pero hemos dicho hasta el cansancio que la naturaleza de la prueba preconstituida no corresponde a la de la Cámara Gesell, sino más a la de una prueba anticipada. Entonces, ¿por qué la Corte Suprema nos da este giro? Bueno, solamente cita lo del artículo 19 de la ley 3036-4, que decía, ley Ahorita lo vamos a ver esta parte, a continuación. Ahora vamos a ver la evolución normativa. Pero solamente se remite a citar lo que regula la ley. Que como veremos, en principio sí, es correcto, reconocía que la declaración única en Cámara Gesell es prueba preconstituida. Y lejos de que la Corte haya hecho un análisis de fondo y decir, a ver, creo que verdaderamente su naturaleza es de prueba anticipada y no prueba preconstituida. Y es importante entender esa diferencia por las garantías mínimas. Por eso fui, digamos, un poquito pesado al inicio al mencionar el origen de la Cámara Gesell. Los menores en el proceso penal son un grupo vulnerable y ameritan de un tratamiento especial. Posteriormente, en la casación 21-2019 Arequipa, señala lo siguiente. Es verdad que la propia ley, al establecer inicialmente que la declaración de una niña mediante el sistema de entrevista única tiene carácter de prueba preconstituida, hierra conceptualmente al denominarla como tal. Desde que la preconstitución probatoria procesalmente se entiende referida a la prueba material y documentada o documental pública. Entonces, ¿qué está haciendo la Corte Suprema? Está reconociendo, efectivamente, al inicio la Corte Suprema decía que la entrevista única en Cámara Gesell es prueba preconstituida, porque la ley así lo señalaba, pero la naturaleza de esta no corresponde. ¿Por qué? Porque la prueba preconstituida, ¿a cuál es? Es una prueba material. En realidad, el argumento en el que se basó la Corte fue en este. El artículo 19 de la ley que les he mencionado, 3036-4, señalaba lo siguiente. Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única, la misma que tiene la calidad de prueba preconstituida. Es decir, la ley reconocía, digamos, señalaba la naturaleza preconstituida a la declaración única. Pero esto es un error que posteriormente, mediante el artículo 2 del Decreto Legislativo 1386, se modificó. Y como pueden ver, cuando la víctima sea niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única y se tramita como prueba anticipada. Es decir, se corrigieron. Y esto es importante tener en cuenta porque nos permite llegar a la reflexión siguiente. La Corte Suprema debería hacer el tipo de interpretación adecuado, no solamente el que la ley regula, porque el derecho no es solamente la ley. Aquel que piensa eso está equivocado. Conclusiones. Decía al inicio que la política criminal sobre delitos contra la libertad sexual de menores de edad ha ido dinamizándose en un sentido como que más gravoso. Al inicio veíamos una distinción de las edades que se castigaban, no menor de 15 años, no menor de 8, no menor de 5, se fue agravando y así hasta llegar a la cadena perpetua en el año 98. Recién en el 2018 se determinó que va a penarse por cadena perpetua cuando la víctima sea menos de 14 años. ¿Y por qué? Porque lo que hace el artículo 173 es proteger la indemnidad sexual del menor. Mientras que el 170 lo que hace es proteger la libertad. Es decir, el menor de 14 no puede disponer. No tiene, digamos, esa capacidad de discernir y decir, voy a
digamos, a efectuar mi libertad sexual. No la tiene. El legislador en el 170 y 173, o sea, es decir, lo que dice es, el menor de 14 no puede. Mientras que de 15 a 18 sí la tiene. Podría. Y mencionaba que el Estado tiene un deber especial para la protección de los bienes jurídicos, derechos fundamentales, garantías procesales del grupo vulnerable, menores de edad, en el proceso penal. Y eso ha coadyuvado a la implementación de la Cámara Gesell como medio de obtención de la declaración de un menor que ha sido víctima o testigo de agresión sexual. La declaración brindada en Cámara Gesell, mencionábamos, constituye prueba anticipada. La prueba anticipada es una excepción a la regla general que la prueba se actúa solamente en el plenario, juicio oral. La regla es la excepción. ¿Y por qué se sostiene esto? Por la irrepetibilidad y la urgencia. Y otro motivo que está detrás, que es, considero yo, el más importante, es la revictimización, el principio de revictimización. No se le puede, o revictimización secundaria, se le puede revivir al menor los traumas que ha vivido, producto del delito. Y las reglas, y esto es importante, las reglas que se van a llevar a cabo en la entrevista de Cámara Gesell van a ser las mismas del juicio oral. Inmediación, contradicción. La inmediación es importante, porque bueno, como se estudiaba cuando se habla del juicio oral, el principio de inmediación nos sirve porque el juez tiene contacto con la prueba. Por ejemplo, si estaríamos en un juicio oral, un interrogatorio, el juez puede ver a los testigos, puede ver sus reacciones, mencionaba el lenguaje no verbal y así crear o no convicción. Entonces, esas reglas se aplican en igual medida en la toma de declaración de la Cámara Gesell. Es importante hacer esta distinción porque este tipo de delitos, al día de hoy, resulta un tema bastante sensible para nuestra sociedad. Su tratamiento en un proceso penal debe ser el más adecuado. Por eso su distinción sobre si es prueba anticipada o prueba preconstituida tiene esa importancia. Hemos determinado que es anticipada por su naturaleza, porque se evita la revictimización del menor. Mi nombre es Jorge Martín Arrejuranaga Ayala y espero que haya sido de gran utilidad esta sesión. Muchas gracias a los que están presentes y a mis amigos de Derecho 360.